a 1, L va a ser igual a 1/2 de lambda, o sea, de aquí lo sacamos. L es igual a N por lambda entre 2. Si de aquí, entonces L es 1/2 de lambda 1, o sea, aquí va a ser una longitud de onda, aquí va a ser otra longitud de onda. Fíjense, no son iguales las longitudes de onda, están cambiando, aquí es la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, cuando tenemos n igual a 1, se forma una onda estacionaria en donde lambda entre 2 vale, y n por lambda entre 2, ahí n vale 1. Aquí n vale 2, o sea, este es lambda entre 2 son 2. Aquí son 3, lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2, y aquí tenemos 3. Y cuando son 4, pues son 4. Aquí están, 1, 2, 3 y 4. Y así se va incrementando la L. Entonces, para sacar la frecuencia de las ondas estacionarias, utilizamos nuestra ecuación que ya conocemos desde hace mucho. C es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De aquí despejo frecuencia, me queda que es C entre lambda, y lambda la despejo de esta ecuación. Entonces me queda N por lambda es igual a 2L, lambda es igual a 2L entre N, y la pongo justamente aquí. Esta lambda, este valor, lo pongo aquí. Y entonces me queda que la frecuencia va a ser igual a N por C entre 2L. Entonces, en ondas estacionarias, nosotros vamos a tener, que se generan en una cuerda de longitud L, nosotros vamos a tener un número infinito de frecuencias, pero esas frecuencias tienen que ser, tienen que estar dadas por esta expresión en donde N es un número entero. N es un número entero, ¿sí? Entonces, cuando N vale 1, se forma la frecuencia 1, y entonces aquí es 1, y nada más nos queda C entre 2L. Y ya esta frecuencia 1 se le llama frecuencia fundamental o primer armónico. Cuando N vale 2, entonces aquí ponemos 2 y nada más nos queda C entre L. Y ya esto es segundo armónico. A estas frecuencias se les conoce como armónicos o se les conoce también como frecuencias resonantes, ¿sí? Bueno, estas ecuacioncitas ya las habíamos visto la vez anterior. Aquí ya tenemos un ejemplo. Esta va a ser la frecuencia fundamental. Este es cuando N es igual a 2. Esto es cuando N es igual a 3. O sea, aquí nos da frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Entonces, vamos a hacer algunos problemitas para que quede bien claro lo de ondas estacionarias. La vez anterior ya habíamos empezado a hacer, creo que hicimos uno, me parece que nada más nos dio tiempo de hacer un problema, no sé. Ahorita vamos a hacer algunos, y para que les quede más o menos claro cómo es lo de las ondas estacionarias. Entonces, déjenme ver quiero ver déjenme pasarme al otro problema. Ay, espérenme, creo que no era esta. A ver, ¿cuántos problemas tengo aquí? A ver, el anterior, déjenme regresarme. A ver, vamos a ver dice, entonces, bueno, ya saben que los problemas, los resolvemos entre todos, y aquí sí tienen ustedes que ir tomando nota de cómo se van resolviendo los problemas, ¿sí? Yo subo esto a la plataforma de Moodle, esta clase, y nada más va a aparecer el enunciado del problema. Ya la forma en que se resuelve, ya ustedes ya lo tienen en su cuadernito, ¿sí? Entonces dice que a través de una cuerda de 130 centímetros de longitud y masa de 5 gramos, se genera una onda estacionaria con una frecuencia de 175 Hz que corresponde al tercer armónico. Calcule la longitud de la onda, ya está repetido, de la onda estacionaria y la fuerza de tensión que se aplica a esta cuerda. Entonces, aquí vamos a interpretar el enunciado del problema. Entonces, aquí tenemos, es una cuerda, esta cuerda, y supuestamente está fija de ambos extremos para que se pueda generar la onda estacionaria. Entonces, la tenemos fija de ambos extremos. Tiene una longitud L, y la L va
vale 130 centímetros. 130 centímetros. Hay que pasar esto a metros, entonces multiplicamos por un metro que tiene 100 centímetros. Y entonces nos queda que es 1.30 metros, ¿sí? Para ponerlo todo en Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esa cuerda tiene esa longitud, 1.30 metros, y tiene una masa de 5 gramos. Tiene una masa de 5 gramos. Y hay que pasar esto a kilogramos. Entonces multiplicamos por 1 kilogramo que tiene 1000 gramos. Y se elimina este gramo con este gramo y ya nos queda todo en kilogramos. Entonces sería 0.005 kilogramos, ¿sí? Entonces tiene una masa de 0.005 kilogramos. Entonces se genera una onda estacionaria, pero se va a generar una onda estacionaria con una frecuencia, se genera onda estacionaria con una frecuencia de 175 Hz. Esto es enunciado del problema, ¿sí? Que corresponde al tercer armónico. Quiere decir que n vale 3 y que entonces esta es la frecuencia 3, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Acuérdense, la fórmula para la frecuencia de ondas estacionarias es n por c entre 2L. Y aquí frecuencia n es n por c entre 2L. Entonces, si nos dicen que es la frecuencia 3, esto significa que es 3 por c entre 2L. ¿Sí está claro hasta aquí? Todo el mundo entiende esto, ¿no? Entonces, también para que se forme esta onda estacionaria, nosotros tenemos que aplicar aquí en el centro de la cuerda, a la mitad de la longitud, tenemos que aplicar una fuerza de tensión. Aquí aplicamos una fuerza. Y cuando aplicamos una fuerza, en esta cuerda se generan ondas, de tal manera que viene una onda que viene para acá, y luego viene una onda que viene para acá. Y luego cuando chocan aquí, esta se regresa para acá y esta se regresa para acá. Y entonces ya son dos ondas iguales en que se mueven en sentidos opuestos. Y entonces decimos, esta es Y1 y esta es Y2. Y van en sentidos opuestos. Y entonces la Y resultante va a ser una onda estacionaria que va a ser igual a Y1 más Y2. Y esto era igual, después de que hicimos las ecuacioncitas allá, esto era igual a 2A coseno de K por X seno de omega T. Y esta es la ecuación de la onda estacionaria, ¿sí? Esta es la ecuación de la onda estacionaria. Entonces, aquí nos dicen, calcule la longitud de onda de la onda estacionaria. Entonces, para calcular esta longitud de onda, nosotros lo que tenemos es la frecuencia. Tenemos la frecuencia y tenemos esta ecuación. Tenemos esta ecuación. La frecuencia 3 es igual a 13 entre 2L. 13 entre 2L. Y esto es igual a 175 Hz. Esto es igual a 175 Hz, ¿sí? Y entonces, nosotros aquí para encontrar la longitud de onda, encontramos primero que del dibujito que habíamos visto, que nosotros teníamos esto. Esta es la longitud de la cuerda. Esto es L, ¿sí? Y luego decíamos, para la frecuencia 1, esto oscila con media longitud de onda. O sea, tenemos n es igual a 1. N es igual a 1, pero la longitud de la cuerda tiene que ser un múltiplo entero de lambda entre 2.
¿sí? La longitud de la cuerda tiene que ser un múltiplo entero de lambda entre 2. Entonces, para la frecuencia 1, tenemos que L, ¿sí? Va a ser igual a lambda entre 2. Lambda entre 2. Aquí sería lambda 1, aquí sería N1 y lambda 1. Y esta sería lambda 1. Entonces, la longitud de onda 1 va a ser igual a 2L. ¿Sí? Esta sería la longitud de onda cuando n vale 1, ¿sí? Entonces, esta longitud de onda va a ser igual a 2, que multiplica a L, que vale 1.3 metros. Y esta va a ser la longitud de onda de la onda estacionaria cuando lambda 1 vale, para la más baja. O sea, acuérdense que la frecuencia fundamental es, dice aquí, calcule la longitud de onda de esta onda estacionaria y la fuerza de tensión que se aplica a esta cuerda, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para encontrar la fuerza de tensión, que se aplica a la cuerda, ¿qué ecuación utilizamos? Utilizamos C es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad. ¿Sí se acuerdan de esta ecuación? O bien ponemos C cuadrada es igual a la fuerza de tensión entre la densidad. Y tenemos entonces, si de aquí despejo la fuerza de tensión, me va a quedar que es igual a ρ por C cuadrada. Fuerza de tensión es igual a ρ por C cuadrada. Y entonces, pero ¿de dónde voy a despejar, de dónde voy a despejar C? Entonces C la despejo de esta ecuación. C la voy a despejar de esta ecuación porque yo ya conozco L, ¿sí? Entonces, de aquí, para el inciso en donde nos dice, calcule la fuerza de tensión que se aplica a esta cuerda. Entonces, esta es la formulita. Yo ya conozco la densidad, conozco la densidad, la puedo calcular porque es masa entre longitud, pero me hace falta la C. Pero la velocidad de la onda la saco de esta ecuación que yo tengo aquí arriba. De aquí la puedo despejar. Entonces me queda que 3C va a ser igual a 175 que multiplica a 2L. O sea, 175 por 2 y por L que vale 1.3 metros. Entonces aquí ya tengo un número. Y luego C, despejo C, no sé, alguien que haga este calculito, 175 por 2 por 1.3, y luego ya divido entre 3. Entonces aquí me queda Me da 455. Aquí da 455. Y luego C va a ser igual a 455 entre 3. ¿Sí se fijan? Porque tenemos 3C es igual a F3 a esta frecuencia por 2L. Pero luego pero C, entonces es eso entre 3. Y entonces ya tengo la velocidad. Y de aquí ya tengo la velocidad. También me dio de 151.67. Y estos son metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad con la que se mueve esa onda. Y ya entonces la fuerza de tensión, ahora sí ya tengo la velocidad, pero me hace falta calcular la densidad, ¿sí? Y la densidad en una cuerda, es masa entre longitud. Entonces tenemos la masa, que son
0.005 kilogramos entre la longitud que es 1.3 metros. Y ya tengo ahí la densidad, y ya con la densidad yo ya puedo ponerla aquí, la velocidad la pongo aquí y ya calculo la fuerza de tensión que se debe de aplicar a esa cuerda. La densidad me dio 0.00385. 385. Y estos son kilogramos sobre metro. Aquí es como si tuviéramos 3.85 por 10 a la menos 3, ¿sí? 1, 2, 3. Luego trabajar con exponentes simplifica mucho las cosas, ¿eh? Entonces lo pueden poner así o lo pueden escribir así. Bueno, y entonces aquí ya tenemos que sería, no sé, como quieran, si quieren lo dejamos igual. 0.00385 por la velocidad que son 151.67 al cuadrado. Es ρ por c cuadrada. Y ahí ya tenemos la fuerza de tensión. Me dio de 88.5646. 88 punto qué, perdón. 5646. 56. Vamos a dejarle. Esto es fuerza, esto tiene que tener unidades de newtons, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza de tensión que se debe de aplicar. Profesor, a mí me salió 83.96, pero no sé si no sé si ¿Cuánto? esté mal yo. 83 punto qué? 96. 96, pero no sé si a algún otro compañero le haya salido eso. Ajá. Sí, nada más hay que checar este resultado. Si está bien 88.5 o 83.9. No sé si alguien de los compañeros sacó estos resultados. A mí me A salió mí del me dio 88. 88.56. 88.5. Entonces, bueno, creo que este es el resultado correcto, ¿sí? Bueno, entonces, así es como estamos resolviendo entonces los problemas. Entonces, espero a que copien esto y Profesora, sí, entonces la longitud de onda sería 2.6 metros. sí, 2.6. Aquí sería 2.6 metros. Cuando, por ejemplo, aquí nos dice que es frecuencia 3, ¿no? Entonces, para la frecuencia 3, L es igual a 3 por lambda 3 entre 2. Lambda 3 entre 2. Bueno, esto debería de ser así. Entonces, como ya tenemos L,
de aquí podemos despejar lambda 3, porque acuérdense que las longitudes van cambiando. Esta longitud de onda que estamos sacando es para la frecuencia 1, porque la cuerda está haciendo esto. Pero cuando es la frecuencia 2, entonces es la misma longitud de cuerda, pero ahora está haciendo esto así. Y así está oscilando. Y aquí son dos longitudes de onda. Aquí, por ejemplo, la L es igual a 2 por lambda 2 entre 2. Y cuando es frecuencia 3, es la misma longitud de cuerda, pero ahora son 3. Este es 1, 2 y 3. Y entonces aquí tenemos que L es igual a 3 por lambda 3 entre 2. Y ahora despejamos de aquí lambda 3, porque efectivamente nos dice, calcule la longitud de onda de esta onda estacionaria, pero nos dice que corresponde al tercer armónico. Entonces aquí la respuesta correcta, porque aquí sacamos para lambda 1, o sea, cuando n vale 1. Entonces la respuesta correcta sería sacarla de aquí. Entonces sería 3 lambda 3 es igual a 2L. Y lambda 3 para el tercer armónico es 2L entre 3. Y aquí sería 2 por 1.3 entre 3. Y esta es la respuesta más bien correcta, porque nos dice, calcule la longitud de onda de esta onda, pero esta onda está oscilando en frecuencia 3, no está en frecuencia 1. ¿Sí se fijan? Porque nos dice, corresponde al tercer armónico, o sea, corresponde a esta. Y entonces aquí queda claro que aquí es lambda 1, aquí es lambda entre 2, porque nada más es una longitud de onda. Pero, por ejemplo, aquí ya son dos medias longitudes de onda. Aquí está lambda entre 2 y aquí está otra lambda entre 2. Es n vale 2, pero aquí ya son 3. Lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2 es 1, 2, 3, n vale 3. Entonces, la longitud de onda correcta es esta, ¿eh? Entonces sería 2 por 1.3, que nos da 2.6 entre 3. Esta es para la frecuencia 3, porque esta onda estacionaria está vibrando con esta frecuencia, en frecuencia 3. ¿Sí? Entonces lo correcto es esto, es 2.6 entre 3. No sé si queda claro. Este es para la frecuencia 1, este es para la frecuencia 2, este es para la frecuencia 3. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de onda? Pues de aquí la despejamos. ¿Cuánto vale para F2? Pues de aquí la despejamos. Entonces, este sería el resultado correcto, 2.6 entre 3. Porque habíamos calculado esta, pero esta es para la frecuencia 1. 2.6 es para la frecuencia 1. Entonces, alguien que haga esto, 2.6 entre 3. 0.86. 0.86 metros. Esta es la longitud de onda. Esta es la longitud de onda. O sea, de aquí a aquí vale 0.86, de aquí a aquí este, de aquí a aquí este. Esa es la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda es lambda entre 2 más, porque es un ciclo, es desde aquí hasta aquí. Entonces, esta va a ser la longitud de onda de esta onda estacionaria. Porque nos dice que corresponde al tercer armónico. Por eso aquí estamos poniendo 3. En esta ecuación, aquí ponemos 3 y ya es frecuencia 3, porque es el tercer armónico. Es el tercer armónico, ¿sí? Acuérdense que todas estas frecuencias se les llama armónicos porque todos los instrumentos musicales se diseñaron de acuerdo a estas ecuaciones, a ondas estacionarias.
Bueno, entonces, ahorita hacemos otro problemita. Bueno, ¿me avisan si ya todos copiaron esto? Ya, profesora. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer otro problemita para que quede más claro. Déjenme, es este. No, es el anterior, déjenme ver el que tiene dibujito. Este. Dice, una cuerda de guitarra tiene una densidad lineal de masa de 7.2 gramos por metro. Los soportes fijos de esta cuerda están separados 90 centímetros y se le aplica una fuerza de tensión de 150 newtons. Se forma una onda estacionaria que se muestra en la figura siguiente, que es ese dibujito. Y nos preguntan en el inciso A, calcule la velocidad, la longitud de onda, la frecuencia y la frecuencia de las ondas que viajan cuya superposición da lugar a esta onda estacionaria. Entonces, se forma una onda estacionaria. Entonces tenemos que está vibrando también, como en el problema anterior, con n igual a 3. ¿Sí se fijan? Aquí, ¿por qué estamos fijando n igual a 3? Entonces aquí tenemos media longitud de onda, otra media longitud de onda y otra media longitud de onda. Entonces, decimos que L es igual a un múltiplo entero de lambda entre 2. Decimos que cuando n vale 1 es lambda 1, cuando n vale 2 es lambda 2, cuando n vale 3 es lambda 3. Entonces aquí tenemos que, aquí del enunciado del problema, ¿qué longitud porque dice, los soportes fijos, o sea, desde aquí hasta aquí, estos son los soportes fijos, están separados 90 centímetros. Eso quiere decir que L vale 90 centímetros. ¿Sí está claro para todos? Nos dice, es una cuerda que está fija de ambos extremos, este y este. Y la distancia de separación entre esos extremos son 90 centímetros. Entonces, pues la longitud de cuerda vale 90 centímetros o bien 0.9 metros. Entonces, a esta cuerda, para que empiece a hacer esto, se le aplica una fuerza de tensión. Se le aplica una fuerza de tensión. Aquí en medio se le aplica la fuerza de tensión. Y esa fuerza de tensión vale 150 newtons. Esa fuerza de tensión vale 150 newtons. Entonces ahora nos preguntan, calcule la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Entonces tenemos que, escribimos nuestra ecuación de frecuencias. Frecuencia n es igual a n por c entre 2L, ¿sí? De aquí conocemos n, porque n, ¿cuánto vale? N vale 3. Aquí es lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2. Se repite 3 veces. Entonces, n vale 3. N vale 3. Y L, también ya sabemos cuánto vale. L vale 0.9 metros. Pero nos falta encontrar C. ¿Cuánto vale C? Pero C, ¿de dónde la podemos encontrar? C la podemos encontrar de esta ecuación. C es la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad, ¿sí? Y ya tenemos la fuerza de tensión, que son 150 newtons, y tenemos también la densidad, ¿sí? La densidad no la podemos poner como 7.2 gramos sobre metro,
porque debe de estar en kilogramos, ¿sí? Entonces, acuérdense, la densidad en cuerdas es masa entre longitud. Y entonces tenemos que la masa debe de estar en no, sí, ya nos están dando la densidad lineal. Sí, está bien aquí. Esperen. Entonces, la densidad nos dice que es de 7.2 gramos por metro. Gramos por metro. Pero no la queremos en gramos, la queremos en ¿qué? En kilogramos, y un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Y entonces se va este gramo con este gramo, y entonces tenemos que dividir 7.2 entre 1000, ¿sí? Y entonces nos queda 0.007, y ahora sí tenemos kilogramos sobre metro. Bueno, y entonces aquí ya la ponemos aquí. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 150 newtons. Ahora sí, ya está en newtons 150, y la densidad está en 0.0072. Entonces, ya nada más alguien que calcule esta velocidad. Déjenme ponerle aquí. Así. Me dio 144.33. 144.33, como es velocidad y ya todo está en Sistema Internacional de Unidades, es metros por segundo, ¿sí? Entonces ya tenemos la velocidad y ya ahora sí ya podemos sacar la frecuencia. Y entonces ya utilizamos esta formulita, Fn es igual a n por c entre 2L. Y entonces, pero la frecuencia que tenemos es 3. Y entonces nos queda 3 que multiplica a 144.33 entre 2L, entre 2 por 0.9. Y ya tenemos la frecuencia. Las unidades de frecuencia, acuérdense cuáles son. 1 sobre segundo o bien hertz. Y ya nada más alguien que haga esto. Entonces, ¿sí está claro para todos por qué es frecuencia 3? Porque aquí es lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2. ¿Cuántas veces se repite lambda entre 2? 1, 2, 3. Entonces, por eso decimos que es la frecuencia 3. Es la frecuencia 3. Y entonces estamos calculando este sería el inciso A, miren, este es el inciso A. Esta es la velocidad. Esta es la velocidad de las ondas, de la onda. Y que es la misma velocidad con la que se transmiten las ondas, una que va hacia la derecha, otra que va hacia la izquierda, llevan esta velocidad. La frecuencia también ya la estamos calculando, y ya nada más nos falta calcular la longitud de onda. ¿Alguien que me dé un resultado de esto? 240.55. Ajá. Entonces son 240.55 Hz, ¿sí? Déjenme quitar esto de aquí. Y esa es la frecuencia de estas ondas estacionarias. Entonces, la frecuencia, este es el inciso C. Y ya ahora la longitud de onda para el inciso B. ¿Cuál es la longitud de onda? Entonces tenemos que L, la longitud de la cuerda, es un múltiplo entero de lambda entre 2, en donde lambda es la longitud de onda de la onda. Y entonces, pero aquí nosotros sabemos que n vale 3, porque si aquí n vale 3, esta n vale 3, ¿sí? Entonces tenemos que esto es igual a 3 por lambda
entre 2, y esta es la lambda 3. Y esto es igual a la longitud de la cuerda, que vale ¿cuánto? 0.9 metros. Y entonces ya de aquí despejamos cuánto vale lambda 3. ¿Por qué le estoy llamando lambda 3? Porque primeramente esta cuerda está así, de aquí a aquí. Cuando n vale 1, esta está oscilando así. Este es para n igual a 1. Para n igual a 2, está así. Y está oscilando así. Y para n igual a 3, pues es como está el dibujito aquí. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, este es para F3, esta sería para n igual a 1, este es para n igual a 2. ¿Sí? Entonces, de aquí despejamos lambda 3 y nos queda 3 lambda 3 es igual a 2 que multiplica a 0.9. Y lambda 3 va a ser igual a 2 por 0.9 entre 3. Y ya obtenemos la longitud de onda. Este es el inciso B, para calcular la longitud de onda de esa onda estacionaria que está, vibrando, que está formando una onda estacionaria con el armónico 3, con n igual a 3. Entonces se dice que este es el tercer armónico. Entonces acuérdense, las frecuencias son así. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, y así nos vamos hasta el infinito. A esta frecuencia 1 se le llama frecuencia fundamental. Fundamental o primer armónico, A esta se le llama frecuencia segundo armónico. Esta es el tercer armónico. Entonces son armónicos, estas frecuencias se llaman armónicos. Y obviamente la frecuencia 2 va a ser igual a 2F1. Esta es 3F1. Esta va a ser 4F1. Son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o si está claro. Lo de ondas estacionarias, sí les debe de... Ya con los problemitas está claro. ya se aclara un poquito, ¿no? Más todo. Que si nada más las dejamos así en ecuaciones. Bueno. Disculpe, profesora. Sí, Bueno, es que ya empecé a hacer la serie sí. y surgieron dudas con algunos problemas del capítulo 19. 19. Sí, miren, necesito que sí ya vayan así como el compañero haciendo su serie. Y una clase antes del examen, vamos a aclarar todas las dudas de los problemas. ¿Sí me explicó? Entonces, no sé, ahorita como estamos viendo ondas estacionarias, no me quiero cambiar de tema, sino que ya cuando terminemos el capítulo 20, que yo creo que vamos a empezar ya mañana con el capítulo 20, y terminando el capítulo 20, vamos a hacer el primer examen parcial. Y entonces, yo creo que una clase antes de 2 horas de jueves, aclaramos todas las dudas que tengan de los problemas, pero sí necesito que vayan avanzando y que digan, no lo puedo resolver, tengo esta duda, y las van anotando, y una clase antes del examen las resolvemos. ¿Sí está claro? Por favor. Sí, está bien. Sí. Bueno, entonces vamos, ¿ya copiaron todo esto? Ya. Bueno, vamos a hacer otro problemita. Y dice, este también está sencillito. A ver si lo podemos hacer, si participan más. Dice, una cuerda de guitarra cuya longitud es de 80 centímetros y masa 32 gramos, se le aplica una fuerza de tensión de 80 newtons. Calcule las primeras 4 frecuencias más bajas producidas en esta cuerda.
Entonces ya sabemos que en las cuerdas de una guitarra siempre pasa esto, o sea, están las cuerdas de la guitarra así. Y entonces, digamos, está fija de un extremo. Y cuando una persona está afinando una guitarra, pone, por ejemplo, aprieta aquí con su dedo aquí o aprieta aquí, y si escucha un sonido agradable, entonces dice, entonces ya encontré la onda estacionaria. Ya encontré la onda estacionaria, es aquí. Y entonces, de aquí a aquí nos dice que es 80 centímetros. L vale 80 centímetros. Esta es la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda puede ser más larga, ¿sí? O sea, la guitarra puede llegar hasta por acá, pero la persona cuando está afinando la guitarra aprieta aquí y escucha un sonido feo, aprieta aquí, ¿no? Y por ejemplo, aprieta aquí y aquí ya escucha un sonido agradable, entonces ahí ya está la onda estacionaria. Ahí se forma la onda estacionaria. Y entonces se forma esta onda estacionaria cuando L vale 80 centímetros. Y esta cuerda tiene una masa de 32 gramos. Fíjense, con 32 gramos y esta longitud, ¿qué encontramos? Densidad. Con esto encontramos densidad es masa entre longitud. Bueno, entonces, se le aplica, la persona que está tocando la guitarra, aquí aplica una fuerza. Aquí aplica una fuerza, que le llamamos fuerza de tensión, y aplica una fuerza de tensión de 80 newtons. Y cuando aplique esta fuerza, aquí viene una onda que viene para acá, una onda que viene para acá, y luego aquí esta se regresa, es el fenómeno de reflexión, y se regresa para acá. Entonces es una onda que viene para acá, otra que viene para acá, y como son idénticas, ahí se forma la onda estacionaria. Ahí se forma la onda estacionaria. Entonces, ¿cuáles van a ser las primeras frecuencias? Entonces tenemos la ecuación de frecuencias en ondas estacionarias, es esta. N por C entre 2L. N por C entre 2L. Entonces, las primeras cuatro, frecuencia 1, y aquí es 1 por C entre 2L. Frecuencia 2, 2 por C entre 2L. Frecuencia 3, 3 por C entre 2L. Y frecuencia 4, 4 por C entre 2L. Y estas son las primeras cuatro. Estas son las primeras cuatro. Entonces, estas son las que hay que encontrar. Y como ya conocemos L, ya nada más nos falta encontrar C. ¿Cuál es la velocidad con la que se mueve esta onda estacionaria? Y ya entonces C, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad. Y ya esa C es la que ponemos aquí, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4. Son las primeras cuatro frecuencias más bajas. Estas son las cuatro más bajas. La frecuencia 1, la 2, la 3 y la 4. Después sigue la 5, la 6, la 7, sigue así, ¿no? Y ya entonces aquí tenemos C vale la raíz cuadrada de 80 newtons entre la densidad, pero la densidad tiene que estar en Sistema Internacional de Unidades. Entonces tenemos que la densidad va a ser igual a la masa entre la longitud. Pero entonces tenemos 32 gramos, vamos a poner masa, 32 gramos, pero no la queremos en gramos, la queremos en kilogramos, y un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces es 0.032 kilogramos, ¿sí? Esta es la masa. Entonces la densidad es 0.032 kilogramos entre la longitud, que son 80 centímetros, y tampoco queremos en centímetros, queremos en metros. Entonces tenemos que son 80 centímetros por 1 metro
que tiene 100 centímetros. Entonces es 80 entre 100 y es 0.8 metros. Y ya tenemos la densidad en kilogramos sobre metro y ya este valor ahora sí lo podemos poner aquí. Es que luego este tipo de errores en los exámenes siempre los dejan igual y ya sale todo mal, ¿eh? Entonces, a ver, alguien que divida 0.032 entre 0.8. 0.04. 0.04. Bueno, y esto sí ya queda en kilogramos sobre metro, ¿sí? 0.04. Y ya determinamos C. Y entonces C, ya alguien ya que me diga cuánto vale. $44. Medio 2000 metros sobre segundo. 2000. A mí me Ah, no, da, perdón, me faltó a mí sacar me la da raíz. 44.72. Sí, es 44.72. Metros por segundo, ¿sí? Esto es C. Y ahora ya la ponemos acá. Entonces, frecuencia 1. Ay, ¿dónde estoy? Espérenme, acá estoy. Es que aquí como que no le sé bien. Frecuencia 1 igual a 1 por C, pero C vale 44.72 entre 2 por L y L vale 0.8, ¿sí? L vale 0.8 y ya nos da un valor. Y luego este 2 con este 2 se elimina y nos queda C, que es 44.72 entre 0.8. Esto es la frecuencia 2. La frecuencia 3 es 3 por 44.72 entre 2 por 0.8. Y la frecuencia 4 es 4 por 44.72 entre 2 por 0.8. Y ya tenemos las 4 frecuencias, ¿sí? Maestra, una duda. Sí, ¿Por qué en la frecuencia 2 no se multiplica C por 2? porque este 2 se va con este 2, Ah, ok. ¿sí? Gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿alguien que ya haya sacado la 1? Me Me dio dio 27.95. ¿27? Sí, 27.95. Hertz. Ajá. Y ya está, este es el doble, ¿no? Es de 55.9. Es como si fuera esto por 2, ¿sí? Me sacó. 55.9 Hz. Bueno, alguien que saque la 3. 83.85. Y la 4, 111.8. ¿sí? Entonces, fíjense, la frecuencia 1 es 27.9. Y ahora,
La frecuencia 2 es 2 veces F1. La frecuencia 3 es 3 veces F1 y la frecuencia 4 es 4 veces F1. Bueno, aquí no me crean, vamos a hacerlo. Es 2 por F1, que es 27.95. Nos da un valor. Aquí es 3 por 27.95, que es la frecuencia 1. Y aquí es 4 por 27.95. Y si hacen esto, nos debe de dar esto, 55.9. No sé, a ver, háganlo. ¿Sí da 55.9? Sí, sí da. Sí, sí da. Sí, y aquí debe de dar 83.8. Y aquí debe de dar 111.8. Entonces alguien puede decir, ¿y para qué calculamos todo esto? ¿Para qué calculamos todo esto si ya sabíamos esto? ¿Sí? Pero bueno, lo estamos haciendo así de ejercicio para que les quede claro a todos, ¿sí? La frecuencia 1 es esta, la frecuencia 2 es esta, la 3 es esta, la 4 es esta, pero también llegamos a esto, que la frecuencia 2 es 2F1, la frecuencia 3, 3F1, la frecuencia 4, 4F1, y así llegamos, frecuencia 50, 50F1. Ujú. Entonces, esto les debe de quedar muy claro, ¿sí? Bueno. ¿Sí está claro para todos o alguien tiene algo que no entiendas? Necesitan preguntar, ¿eh? No se queden con la duda, porque luego, luego cuando quieren resolver ustedes los problemas, no preguntaron, entonces, hay que... Por eso me gusta hacerlos así, para que participen todos, y si alguien tiene alguna duda o algo, pues ya pregunta, ¿no? Bueno, ya no nos va a dar tiempo de hacer el otro problema. Pero bueno. Déjenme ver nada más. Sí, ¿ya acabaron de copiar este? Ya. Bueno, nada más déjenme ver el enunciado del siguiente para ver si lo pueden hacer. Ajá. A ver si pueden hacer en su casa o lo pueden hacer de tarea. Está muy sencillito y es muy parecido a los que hemos hecho, ¿sí? Ya no nos da tiempo de hacerlo porque ya es casi la 1, o ya me estoy pasando un poquito de tiempo. Bueno, entonces, aquí terminamos la clase y nos vemos mañana. Profesora, hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego, Bye, profesora. bye. Hasta luego, papá. Bye. Hasta luego, bye.